Hola a todos nuevamente, bienvenidos a esta última cápsula de la asignatura de recursos humanos correspondiente a la unidad número 3. Recordemos que nosotros en la primera cápsula de la unidad 3 estuvimos hablando de lo que era la organización. Para esta parte de nuestra unidad vamos a explicar nosotros la importancia y la relación que existe entre los tipos de organigrama y las funciones que nosotros debemos realizar para que esto nos lleve a lograr el éxito de la empresa. También debemos recordar que nosotros hemos visto en nuestra primera unidad la importancia que tenía la satisfacción de las necesidades de las personas y también las necesidades de la empresa. A partir de estas dos debían generarse conexiones para que pudieran trabajar unidamente bajo la satisfacción de las necesidades de las personas y las necesidades de la empresa, con la finalidad de poder vincular a las personas dentro de la empresa a través de los trabajos, las tareas y las jerarquías que debían existir para poder trabajar organizadamente. También es importante recordar que nosotros determinamos que la información que va a recibir la empresa de sus colaboradores les va a permitir también pensar en el desarrollo profesional de esto. Tomando en consideración esta información, también agregamos que era importante que las empresas tuvieran la capacidad de poder definir las tareas para que se pudieran incorporar personas que sean idóneas para desempeñar cada uno de los cargos disponibles dentro de la empresa. En nuestra segunda unidad, explicamos nosotros cómo los colaboradores se desarrollaban profesionalmente y cuál era la importancia que tenía para que la empresa lograra el éxito. A partir de esta información, también pudimos determinar la importancia de que la empresa pueda contar con escenarios motivadores y una cultura organizacional que les permitiera validar desde la perspectiva de las personas los elementos valóricos y conectarlos con los elementos de la empresa. Es decir, que se genere una cultura atractiva que sea capaz de transmitirse a cada uno de los colaboradores y además generar un buen clima. De esta relación se genera un buen clima laboral, o también podemos tener un escenario negativo, donde no tenemos un buen clima laboral. Por lo tanto, al mezclar estos dos elementos, nosotros debemos juntar la información para que sí podamos nosotros lograr estos resultados, tener una buena motivación por parte de los colaboradores, generar un desarrollo profesional para el éxito de la empresa y además mantener un buen clima. En nuestra tercera unidad, nosotros comenzamos explicando la importancia de organizar. Y cuando hablamos de la organización, determinábamos, ¿no es cierto?, la importancia que tenía la estructura de la empresa. Y también afirmamos lo que era un organigrama. Y eso es lo que vamos a recordar antes de pasar a nuestro último tema, que tiene que ver directamente con las estructuras definidas y los formatos que nosotros vamos a utilizar. Recordamos entonces, cuando nosotros aquí encontramos la información referente a nuestra, a nuestra tercera unidad, nos vamos a encontrar que al momento de organizar, lo primero que debe hacer una empresa es determinar la función del organigrama. ¿Y qué es lo que era el organigrama? Era la representación gráfica de la estructura de la empresa o una institución en la cual se muestran las relaciones entre sus diferentes partes y la función de cada una de ellas, así como las personas que trabajan en la misma. Dentro de esto mismo, las empresas podían determinar el tipo de estructura organizacional que íbamos a tener, siempre enfocada en mantener relaciones formales e informales, pero también la forma exacta para poder alcanzar los objetivos y cumplir las metas.
encontrábamos nosotros distintos tipos de organigramas, organigramas que nos permitían organizarnos de manera funcional, divisional y mixta. Dentro de esta información también revisamos los tipos de organigramas, horizontales, verticales, circulares, y también la importancia que tenía la forma en la cual nosotros íbamos a generar la nomenclatura de cómo hacer el esquema de nuestra empresa. Es decir, qué significaba el rectángulo, qué significaba la línea segmentada, la línea que es más delgada, la línea media y la línea gruesa. Cada una de esta información ustedes la pueden reforzar a través de la cápsula inicial de la tercera unidad, pero también la pueden ir revisando en el material que está disponible en nuestra unidad. La última parte habla de los tipos de sistemas de organización. Y acá nosotros vamos a explicar en qué consiste esta estructura. El diseño de la organización es cuando los administradores construyen o cambian la estructura de la organización. El diseño ideal dependerá de los factores de la contingencia, como la estrategia, la estructura, el tamaño, la tecnología y el ambiente de la empresa. Dentro de los tipos de organigramas que nosotros teníamos, recordemos que teníamos el horizontal, el vertical, el circular, y cada uno tenía su particularidad. Acá lo que vamos a explicar nosotros tiene que ver con el tipo de sistema de organización, es decir, cómo vamos a trabajar. El primer tipo tiene que ver con la organización lineal o militar. Este tipo de organización se caracteriza por la actividad enfocada en las decisiones, la cual se concentra solo en una persona, quien toma las decisiones y tiene la responsabilidad básica del mando. El jefe supervisor asigna y distribuye el trabajo de los subordinados, quienes a su vez reportan a un solo jefe. Es decir, dentro de nuestra estructura, facilita, ¿no es cierto?, la toma de decisiones, pero también determina las acciones decisivas para la empresa. ¿Cuáles son las ventajas que nosotros vamos a encontrar en este tipo de sistema organizacional? Las ventajas tienen que ver con mayor facilidad en la toma de decisiones y en la ejecución de las mismas. No hay conflictos de autoridad ni fuga de responsabilidades. Es claro y sencillo, útil en pequeñas empresas y la disciplina es fácil de mantener. Entonces aquí las ventajas siempre van a estar relacionadas con la estructura que va a depender solo de una persona. Esto es el lado positivo, ¿no es cierto?, de este tipo de sistema. Evitamos nosotros los conflictos de autoridad, evitamos la fuga de responsabilidades, ya que como depende solo de una persona, esa persona es la que tiene la máxima autoridad y es él el que se hace responsable de que los procesos funcionen y de que los objetivos se cumplan. Pero recordemos que este tipo de sistema es útil en pequeñas empresas. ¿Cuáles son las desventajas de este sistema? Es un sistema rígido e inflexible. La organización depende de hombres claves, lo que origina trastornos. No fomenta la especialización. Los ejecutivos están saturados de trabajo, lo que ocasiona que no dediquen sus labores directivas, sino simplemente operativas. En este caso, la gran desventaja, ¿no es cierto?, es la rigidez. Si nosotros retomamos la información que estuvimos nosotros trabajando anteriormente, dijimos que siempre es ideal que en una empresa exista un buen clima laboral, pero este sistema no permite mantener un buen sistema, ya que quien está a cargo solamente se va a trabajar o va a poner todo su esfuerzo en cumplir los objetivos. Por lo tanto, va a haber poco tiempo para planificar, va a haber poco tiempo para conectarse con las personas. Y eso es un tema
relevante y es muy importante, ya que aquí solamente, como se menciona ahí en la desventaja número 4, se enfoca simplemente en temas operacionales y no en temas estratégicos. No fomenta la especialización, por lo tanto aquí todos empiezan a hacer de todo y eso genera que ninguna de las personas que participa dentro de la empresa sea especialista en algo o pueda trabajar, ¿no es cierto?, en un tema específico. El segundo sistema tiene que ver con la organización funcional o también llamada de Taylor. Consiste en dividir el trabajo y establecer la especialización de manera que cada hombre, desde el gerente hasta el obrero, ejecute el menor número posible de funciones. ¿Cuáles son las condiciones de esto? Primero, se genera la división de trabajo, que por un lado es súper bueno porque vamos a tener nosotros personas que van a estar trabajando en tareas que van a ser específicas. Y al ser específicas, sus funciones van a estar limitadas a que funcione solamente su trabajo. Las ventajas de esto, como lo dice, ¿no es cierto?, el encabezado, mayor especialización. Se obtiene la más alta eficiencia de las personas. La división del trabajo es planeada y no es incidental. El trabajo manual se separa del trabajo intelectual. Disminuye la presión sobre un solo jefe por el número de especialistas con el que cuenta la organización. Esta organización o sistema de organización nos permite a nosotros encontrar aquí varios elementos que son importantes. Primero, existe una especialización, es decir, nosotros aquí, si bien nos vamos a dedicar a un trabajo específico, vamos a ser especialistas en ello. Y esto también involucra el uso adecuado de los recursos, por eso que se habla que también se genera la eficiencia de las personas. Es un trabajo que está dividido, por lo tanto cada uno tiene que cumplir un rol protagónico en lo que está haciendo y no se deja nada al azar. Se separan las condiciones manuales o productivas con los trabajos intelectuales. Es decir, aquí sí vamos a encontrar nosotros em, gestión, ¿no es cierto?, con respecto a la planificación de las actividades, a la mirada más estratégica del trabajo. Eh, y por lo tanto disminuye la presión sobre un solo jefe, lo cual le va a permitir a esa persona que está a cargo que pueda generar elementos estratégicos, gestión y también motivación. ¿Cuáles son las desventajas? Dificulta el tema de localizar y fijar las responsabilidades, lo que afecta seriamente la disciplina y la moral de los trabajadores por contradicción aparente o real de las órdenes, fusión y conflictos. La no clara definición de la autoridad da lugar a razonamientos entre jefes. Aquí, como bien nosotros sabemos, vamos a trabajar bajo un lineamiento de especialización. Por lo tanto, quien esté a cargo va a ir tomando sus propias decisiones con respecto a cómo se puede hacer, cómo se puede ejecutar mejor la tarea. Eso va a provocar que no solamente una persona te entregue a ti una orden o una forma de trabajar, sino que van a haber varias personas que van a poder interactuar sobre el mismo colaborador. Y eso provoca que en definitiva el colaborador no tenga un lineamiento claro. ¿A quién le hago caso? ¿A quién le tengo que responder? ¿Quién me puede dar una orden? ¿Quién no me va a dar una orden? Entonces genera confusiones y conflictos. Y eso también provoca que los jefes muchas veces no tengan claridad de qué es en realidad lo que ellos pueden decidir y qué es lo que no puedan decidir. Es decir, yo tomo una decisión con respecto a este trabajo, pero puede estar condicionado a que ese trabajo no tiene una relación directa con lo que estoy viendo yo y viene otro jefe y va a generar una intervención. ¿Ya?
Luego viene el sistema de organización lineal-funcional. Es una combinación de organización lineal y funcional. La lineal, la responsabilidad de autoridad se transmite a través de un solo jefe, y la funcional, la especialización de cada actividad en su función es más aplicable en las empresas. En esta se combinan los tipos de organización lineal y funcional, aprovechando las ventajas y evitando las desventajas inherentes de cada una, conservándose de la función de la especialización de cada actividad en una función. Y lo lineal, la autoridad y la responsabilidad que se transmite a través de un solo jefe por cada función en especial. Entonces aquí unimos la primera que explicamos que tenía que ver con la lineal y la segunda. Mezclamos estos dos elementos ¿para qué? Para que se genere una responsabilidad y autoridad mediante una sola persona y que cada uno de los colaboradores se transforme en especialista dentro de sus funciones o sus tareas. De esta manera, solamente se recibe la orden de una persona y se ejecuta un trabajo eh, principal o un trabajo específico donde nosotros nos empezamos a transformar en especialistas. La cuarta función tiene que ver con la organización de staff. Este tipo de organización no disfruta de la autoridad lineal o el poder de imponer decisiones. Surge como consecuencia de las grandes empresas y del avance en la tecnología. Proporciona información experta y de asesoría. Los criterios para diferenciar la línea y el staff. La relación con los objetivos de la organización. Las actividades se relacionan directa íntimamente con los objetivos de la organización o el órgano del cual se forma parte, mientras que las actividades del staff se asocian de forma indiferente. Por ejemplo, los órganos de la producción y de venta representan las actividades básicas y fundamentales de la organización. Las actividades meta, los demás órganos complementarios y secundarios representan las actividades medias. Si se produce algún cambio en el objetivo de la organización, la estructura lineal staff también cambiará. Generalmente, todos los órganos de la línea se orientan hacia el exterior de la organización donde se sitúan sus objetivos, mientras que los órganos de staff se orientan hacia adentro para asesorar a los demás órganos, sean de la línea o de staff. El tipo de autoridad. El área de la línea tiene autoridad para ejecutar y decidir los asuntos principales de la organización. El área de staff no necesita esa autoridad porque ésta se ejerce sobre ideas o planes. Su actividad consiste en pensar, planear, sugerir, recomendar, asesorar y prestar servicios especializados. El hombre de línea necesita el staff para desarrollar sus actividades, mientras que el hombre de staff necesita de la línea para aplicar sus ideas y sus planes. ¿Esto qué nos quiere decir? Que cuando nosotros trabajamos con este sistema de línea y staff, nosotros vamos a tener a los especialistas que van a ser los staff. Ellos van a vincular la información mediante asesorías, mediante elementos más estratégicos y sugieren, recomiendan a las personas de línea que cambien o modifiquen las condiciones porque es lo más apropiado para lograr el objetivo. Entonces aquí nosotros encontramos que se mezclan. ¿Se acuerdan que lo de la línea tenía que ver con una sola jefatura? Entonces, esa jefatura es asesorada por el staff para que mediante esa asesoría el jefe o el encargado baje la información hacia los subordinados para que ellos ejecuten las modificaciones. O sea, el staff no tiene relación con los colaboradores, sino que asesora directamente a la jefatura y la jefatura baja la información. Las principales funciones del staff son servicios, consultorías y asesorías, seguimiento, planeación y control. Ventaja. Logra que los conocimientos expertos influyan sobre la manera de resolver los problemas de la dirección.
hace posible el principio de la responsabilidad y de la autoridad invisible y al mismo tiempo permite especialización del staff. Desventajas. Si los deberes y las responsabilidades de la asesoría no se delimitan claramente por medio de cuadros y manuales, pueden producir una confusión considerable en toda la organización. Puede ser ineficaz por falta de autoridad para realizar sus funciones o por la falta de un respaldo inteligente en la aplicación de sus recomendaciones. Pueden existir razonamientos con los departamentos de la organización lineal. Entonces acá, ¿qué vamos a encontrar? Que por un lado, los staff son personas que nos van a ayudar y van a influir en la resolución de los problemas. Pero la gran desventaja que nosotros vamos a encontrar, que al tener este tipo de asesorías del staff, podríamos nosotros estar perdiendo tiempo, cambiando los procesos, porque no se van a alinear entre lo que se está trabajando, en lo que se está generando una operación rápida en la empresa, porque el staff nos va a estar cambiando constantemente la forma de trabajar. Organización matricial consiste en combinar la departamentalización por productos con la función, con las funciones. Se distingue de otros tipos de organización porque se abandona el principio de la unidad de mando y de dos jefes. La estructura matricial se denomina en ocasiones sistema de mandos múltiples. Una organización con una estructura matricial cuenta con dos tipos de estructuras simultáneas. Los empleados tienen, de hecho, dos jefes, es decir, trabajan con dos cadenas de mando. Una cadena de mando es la de las funciones o divisiones, el tipo que se diagrama en forma vertical en las gráficas que anteceden. Y el segundo es una disposición horizontal que combina al personal de diversas divisiones o departamentos funcionales para formar un equipo de proyectos o de negocios, encabezado por un gerente de proyecto o un grupo que es experto en el campo de la especialización asignada al equipo. Este tipo de organización matricial, supongamos, tienen ustedes al gerente general, ¿no es cierto?, que es quien da la orden inicial, es decir, estructura el plan y les dice a otra persona que se encargue de que ese proyecto funcione. Entonces, ¿qué provoca esto? Que al tener este jefe de proyecto, vamos a tener nosotros bajo esta línea a todos los gerentes de las distintas áreas. Por lo tanto, los gerentes ahora se tienen que alinear bajo esta nueva estructura de mando que se va a encargar de un proyecto en particular. Por lo tanto, sus tareas que realizan normalmente ahora se tienen que adaptar a una nueva línea de mando y a su vez esas personas bajan la información a los colaboradores que están bajo su mando, pero que ahora todos van a tener que trabajar de manera colaborativa para que se logre ese proyecto. Es decir, vamos a estar trabajando nosotros con dos tipos diferentes de lineamiento. Puede ser uno más operativo y el otro puede ser más estratégico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, quien desarrolla la estrategia dice, vamos a aumentar las ventas generando una nueva sucursal. Y en lo operativo, uno se va a encargar de aumentar la producción, de aumentar las condiciones de marketing, de aumentar la cadena de distribución. ¿Para qué? Para que entre todos estos departamentos se puedan cumplir los objetivos determinados por esta unidad de mando, que es la que genera las estrategias, y por el otro lado, quien genera la operatividad de la empresa. Ventajas. Coordina la satisfacción de las actividades tanto para mejorar el producto como para satisfacer el programa y el presupuesto requerido por el gerente de departamento.
propicia una comunicación interdepartamental sobre las funciones y los productos. Permite que las personas puedan cambiar de una tarea a otra cuando sea necesario. Favorece un intercambio de experiencia entre especialistas para lograr una mejor calidad técnica. Desventajas. Existe confusión acerca de quién depende de quién, lo cual puede originar fuga de responsabilidades y falta de delimitación de la autoridad. Da lugar a una lucha por el poder, tanto del gerente funcional como lo de los gerentes de producto. Funciona a través de muchas reuniones, lo que supone pérdida de tiempo. El personal puede sentir que su jefe inmediato no aprecia directamente su experiencia y capacidad. Se puede presentar la resistencia al cambio por parte del personal. Entonces acá, si bien nosotros podríamos trabajar colaborativamente, estas desventajas nos llevan a nosotros a perder la motivación y a generar una resistencia a la forma de trabajar bajo esta estructura matricial. Tenemos también la organización divisional, utilizada por grandes organizaciones que han crecido diversificando sus productos o sus mercados. Utiliza la departamentalización en base a productos, áreas o clientes. Y esos departamentos se les denomina divisiones, porque tienen autonomía, tienen capacidad para tomar decisiones referente a sus productos, a su mercado o su área geográfica. Cuando está descentralizada, existe, cuando estas se descentralizan, existen siempre las divisiones y no la departamentalización. Cada división realiza todas las funciones necesarias para servir correctamente a su producto o a su mercado o sus áreas geográficas. El director de la división es un semidirector general de la empresa. La sede central controla la actuación de todas las divisiones normalmente a través de la normalización de resultados. Aquí nosotros estamos hablando de que este tipo de sistema organizacional nos permite a nosotros entender que se utiliza para grandes empresas quienes tienen distintos tipos de productos, distintos tipos de zonas geográficas. Por ejemplo, pensemos, no sé, en Coca-Cola. Coca-Cola tiene distintos tipos de productos. Tiene Coca-Cola, tiene Fanta, tiene Sprite, tiene jugos, tiene aguas, y cada uno se va a preocupar de sus propias funciones. Dónde lo va a vender, cómo lo va a vender, cuánto va a producir, y a través de ese levantamiento de información se van generando, ¿cierto?, las tomas de decisiones, pero a nivel central. Los resultados se van a organizar de tal manera de que desde la central se tomen las determinaciones. Vamos a disminuir esta producción, vamos a aumentar esta, pero cada uno va tomando sus propias decisiones de manera tal de que vean el funcionamiento propio para éxito, ¿no es cierto?, dentro de su propio mercado. Ventajas: mejora la asignación del capital, dispersa el riesgo, reacciona estratégicamente ante los cambios y ayuda a la preparación a directivos gerenciales. Y las desventajas hablan principalmente em, de que nosotros aquí no podemos generar, por ejemplo, condiciones que vayan de la mano con la toma de decisiones, es decir, la separación y la autonomía de las divisiones puede crear conflictos y dificultades en la reasignación de recursos. Suele ser más costoso en el ámbito directivo, económicamente, y también provoca malos resultados, ¿cierto?, si es que no se controla. Y por último, nosotros vamos a encontrar la organización por equipos de trabajo. Por equipos de trabajo, la constitución de los equipos de trabajo es la actividad más delicada con la que se enfrenta un director de proyecto y en la que más debe demostrar sus capacidades. El equipo es creado
para una operación determinada y está compuesto en su mayor parte por personas sobre las que se tiene poder jerárquico, provienen, provenientes de diversos departamentos o especialidades y que han de funcionar como un todo armónico y ser capaz de conseguir los resultados esperados que por definición son complejos, inusuales y arriesgados. Los propios empleados destacados en un proyecto pueden resistirse en ocasiones por miedo al cambio, por creer que el proyecto va a tener que trabajar más intensamente o por la incertidumbre sobre el cual será su puesto al reincorporarse a la unidad de origen. Ello exige un esfuerzo por parte de toda la organización que requiere una mentalidad abierta y dinámica para aceptar el sentido de movilidad transitoria que caracteriza a los proyectos. Entonces acá, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nos organizamos solamente para darle cumplimiento a un proyecto en específico. Supongamos que nosotros acá, ¿qué es lo que queremos hacer? Por ejemplo, queremos lanzar un nuevo producto al mercado. Para eso, vamos a llamar de cada departamento especialistas en diseños, en marketing, en producción, en financiamiento, en recursos humanos. Es decir, las 5 áreas funcionales básicas de una empresa. ¿Para qué? Para que cada uno de ellos aporte en el desarrollo del proyecto desde su especialización. A partir de eso se trabaja solamente para el desarrollo de ese proyecto y son personas que van a formar equipos por mientras dure el proyecto. Después de eso, cada uno vuelve a sus unidades o a sus áreas funcionales y a los cargos en los cuales ellos se estaban desempeñando. Ventaja, desde donde se privilegian las personas la tarea y los resultados. Sus conductores e integrantes están más preocupados y ocupados por las relaciones interpersonales que por las otras variables. El interés del equipo se centra en los procesos que se realizan en la tarea. El interés de los integrantes del equipo se centra en la obtención de resultados. Cuando el equipo, al actuar como tal y al concentrarse tanto en las personas como en las tareas como en los resultados y al adecuar el estilo de liderazgo que les es proporcionado por el grado de maduración de los mismos. Esto nos permite a nosotros ver una evolución en los equipos de trabajo. Provocan la sinergia que les permite obtener resultados diferentes y superiores cuantitativa y cualitativamente, satisfacción y orgullo de sus integrantes, calidad superior del trabajo. ¿Cuáles son las desventajas? Las desventajas son equipos pobres en términos de enriquecer la productividad y mejorar los resultados. Si miramos sus resultados son comparables a los de un trabajo hecho individualmente. La revisión permanente de estos equipos obstaculiza a veces la percepción de las necesidades de el privilegio de los resultados sobre las personas y las tareas puede hacer que a veces el equipo logre elevados estándares de productividad, pero al no tener en cuenta cómo se alcanza dicha productividad, muchas veces se sacrifica calidad, por lo que los resultados resultan efímeros. Por lo tanto, aquí, si bien nosotros vamos a trabajar con personas que van a estar en búsqueda, ¿no es cierto?, de obtener mejores resultados, procesos, etcétera, se genera un inconveniente ya que ellos no tienen una mirada amplia de poder lograr los objetivos a nivel empresa. Entonces, cada uno va a mirar desde su experiencia, desde su expertise, pero no basta el sistema de la organización virtual. La organización virtual se refiere a una estructura que promueve la realización de alianzas temporales entre personas, instituciones y empresas con el propósito de realizar tareas específicas enlazadas mediante el empleo de las tecnologías de la sociedad de la información, siguiendo esquemas que reducen los costos y facilitan el acceso a las capacidades y recursos
de las partes involucradas. Ventajas competitivas de los sistemas virtuales. Perdón, ¿qué es esto? Es la búsqueda, ¿no es cierto?, del desarrollo de las TI. ¿Qué son las TI? Las tecnologías de la información, donde nosotros aquí buscamos, ¿no es cierto?, aumentar la eficiencia que podemos tener o que podemos lograr a través de las tecnologías y cómo estas tecnologías nos permiten a nosotros incorporar nuevos procesos, nuevas consideraciones que nos permitan lograr los objetivos de una manera más rápida y más eficiente. Ventajas que nosotros vamos a encontrar. El crecimiento relevante del estudio de los sistemas virtuales se centra en la capacidad que estos tienen para permitir una rápida adaptación a las necesidades del entorno. Proporciona una mayor flexibilidad en la cadena de valor formada por las empresas participantes. Desde este punto de vista, las ventajas competitivas del uso y el desarrollo de la red virtual pueden englobarse en dos grandes grupos. Agiliza las respuestas a los cambios en las necesidades de los clientes, mejora la eficiencia organizativa. En cuanto a la agilidad para reaccionar a los cambios en entornos muy dinámicos, el éxito depende fundamentalmente de la rapidez del proceso de aprendizaje y desaprendizaje. El acceso a los conocimientos de los agentes miembros de la red favorece este proceso. Este tipo de organización consigue menores costos, fruto de la especialización de cada uno de los agentes participantes en sus competencias esenciales, lo que supone externalizar ciertas actividades y permite a las empresas incrementar su eficiencia. Desventajas. Una de las principales desventajas de este tipo de organización es que genera, ¿no es cierto?, la posibilidad de pérdida del can-now clave, es decir, el ahora ya. A medida que se subcontratan más actividades, la ganancia del valor agregado es entregado a otros. Necesita de grandes dosis de autodisciplina. El teletrabajar deberá orientar sus actividades hacia la prestación efectiva de servicios, por lo que aquellos que carezcan de poder de autoorganización o autodisciplina tendrán una gran desventaja competitiva. Problemas de tipo psicológico o relacional, ya que pueden producir sensaciones de aislamiento en el teletrabajador. Aquí lo que nosotros encontramos en este sistema es lo que nosotros pudimos evidenciar producto de la pandemia. Muchas empresas, ¿qué fue lo que hicieron? Tuvieron que empezar a trabajar bajo estas condiciones virtuales, lo que provocó, ¿no es cierto?, que se generara una alta información con respecto a cómo aprender a trabajar desde la virtualidad y por otro lado también a desaprender, es decir, yo ya no puedo estar utilizando las mismas técnicas que usaba antes en la empresa, debido a que ahora voy a estar trabajando a distancia y eso imposibilita, por ejemplo, la comunicación directa que antes teníamos con otros departamentos, con otras áreas, con el mismo cliente. Debemos buscar y adaptar nuevas formas de trabajo, ¿ya? Eso es entonces este sistema de, em, de organización que nosotros vamos a tener. Con esto entonces terminamos nuestra tercera unidad correspondiente a la asignatura de recursos humanos. Entonces, determinar las estructuras organizacionales a través de este sistema o de estos sistemas que nosotros incorporábamos, ¿no es cierto?, como parte de un sistema de organización. Espero que estén muy bien. Recuerden revisar el material de estudio complementario para las evaluaciones de la unidad. Que estén muy bien. Chao, chao.